Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la parte del mundo y a la hora que queráis oírnos. Retomamos las reuniones semanales después del breve parón por el viaje que hicimos a Costa Rica, Carlos y yo. Y bueno, hoy va a ser Víctor el que nos diga la pregunta indiscreta. Adelante, Víctor. Sí, una pregunta. Dice el dicho, la frase que uno decide y uno es arquitecto de su propio destino, ¿no? Pero estaba escuchando a una antropóloga del comportamiento humano, bueno, los antropólogos aparte estudian eso, y que la mayoría de las decisiones que tomamos, pues las tomamos de antemano e inconscientemente. Y dio una cifra muy alucinante de cuántos miles de procesos maneja en poco tiempo el inconsciente o subconsciente, de las que no somos conscientes, más que somos conscientes cuando ya supuestamente tomamos una decisión, pero no la tomamos como tal, sino es el mismo cerebro o el mismo proceso mental el que lo hace, lo toma. Y fue muy interesante escuchar eso porque dice uno, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente decidimos? Y los comportamientos como la supervivencia extrema, son tres pasos. Dice, el primero es, lo que el cerebro, la primera cosa que hace el cerebro, su primera prioridad es que sobrevivamos. Y ahí va a tomar cualquier estrategia que vamos a tener, que nos va a hacer actuar para conservar nuestra vida, a como dé lugar. Luego la segunda prioridad es reproducción. Y luego la tercera es mejor, ya que tenemos esas dos y más o menos está estable, es mejorar las condiciones para optimizar el seguir, obviamente, el proceso de reproducción y así. Estuvo interesante. Entonces, aquí uno preguntaría, bueno, entonces uno en realidad uno no decide nada. Es uno víctima de la biología y uno actúa en ese marco y no se puede uno luego, o sea, dicen, no, pues es que somos libres, pero ¿seremos libres en realidad? O sea, Bueno, ahí se basa lo que dice el biólogo desde el punto de vista del biólogo. ¿Qué va a decir un biólogo? Pues claro, barre para su casa. Pero no es cierto que la primera prioridad sea la supervivencia, la segunda la reproducción y la tercera mejorar las condiciones. Por ejemplo, si las condiciones son muy malas, pues hay muchas especies que optan por suicidarse. Solo para hacer que las condiciones sean mejores para lo que es, porque lo que se trata es el gen el que trata de reproducirse. No es el individuo, sino el gen. Entonces, si las condiciones son muy malas, pues, por ejemplo, hay una gran cantidad de individuos, por ejemplo, se hizo con ratas y se volvieron homosexuales y no se reproducen, incluso se suicidan. ¿Para qué? Pues para que sobreviva el grupo, porque si no, no sobrevive. O sea, es complejo y evidentemente la biología es una más de las fuentes de condicionalidad. Eso es lo importante, es decir, no es la única, es una de tantas, pero es que hay muchas más. Y entonces lo que estábamos hablando, el pensar que tú estás decidiendo es muy loco porque ¿qué es decidir? ¿Qué es decidir? Quiero hacer esto y luego lo hago. Siempre haces las cosas, dices las cosas, las decides después de empezar a hacerlas. Segundo, tu propio pensamiento no es tuyo, tú no lo controlas. Tú no fabricas un pensamiento. A ti los pensamientos te aparecen y creen que son tuyos porque están en tu cabeza. Es como el que tiene una finca, ve una vaca y dice, esa vaca es mía porque está en mi finca. Pero la pregunta es,
Tú puedes hacer con la vaca lo que quieras, la puedes domar, la vaca hace lo que quiere, o el toro hace lo que quiere. Como te acerques te cornea. No, pero es que esta es mi finca, es mía, ¿vale? ¿Es tuya qué significa? ¿La controlas? No. Entonces, ¿cómo que es tuya? ¿Porque está en tu finca? O sea, ¿un pensamiento que esté en tu cabeza es tuyo solo por el hecho de que esté en tu cabeza? Porque los pensamientos, como todas las cosas, están condicionados. Es decir, son hijos de algo o de alguien. Y no tienes por qué ser tú, ni mucho menos. Pero aún así, su comportamiento no es un comportamiento libre. Y el hecho de decidir algo tampoco es libre. Porque además cuando decides algo ya lo has puesto en marcha. Lo que haces simplemente es decir que quiero hacer algo que ya estoy haciendo. Y es una forma de engañarte, el cerebro te engaña para que creas que eres libre y que tomas decisiones, porque si no entrarías en una espiral de la náusea, viendo que haces cosas que no quieres hacer y las estás haciendo sí o sí. Y sobrevivir en esas circunstancias es muy cabrón. Entonces, una vez que tienes un cerebro que es capaz de manejar procesos y ser consciente de ellos, necesitas engañarte, necesitas que el cerebro te engañe, solamente cambiando un poco los tiempos, para que creas que tú estás decidiendo. Porque si no, simplemente el ser humano se hubiera suicidado. Ya cuando tú eres consciente de que tú no estás decidiendo nada y estás haciendo lo único que puedes hacer, pues está, verdaderamente está muy cabrón. Sí, y también dijo algo que también dijo, eh, la depresión es una inmovilización. Bueno, así más o menos lo manejó en términos generales. Pero luego viene de pensamientos que engañan al mismo sistema, al mismo cerebro, que induce una respuesta de supervivencia que es la parálisis, como muchos animales que se hacen los muertos se paralizan para engañar al depredador. Bueno, eso es lo que dijo, pero no algo más, no sé si sea tanto así, y que los pensamientos ahora sí que compulsivos llevan a veces a cierta depresión, porque los asocian a cosas que tal vez ni siquiera pasen, como que no voy a ser aceptado, el miedo a quedarse solo, y entonces eso a muchas personas les causa ansiedad y luego les lleva a depresión, a una inmovilidad, como ella dijo. Y entonces muchas personas depresivas se inmovilizan, que es la característica de una depresión. La depresión, Pero está medio raro. La depresión se basa en déficit de serotonina y eso hace que el cerebro haga cosas raras y haga el comportamiento que tiene, que no funciona adecuadamente. Pero la retaíla esa de pensamientos que tiene la gente corriente, es decir, que tiene la de Broca ahí sacando pensamientos uno detrás de otro, ¿qué quieres que te diga? O sea, si eres consciente que realmente son esos pensamientos, o sea, ¿qué son? Que es un mal funcionamiento de la de Broca, nada más, que pueden ser molestos, como por ejemplo si tienes un acúfeno, que tienes un pitido en el oído, ¡pi! Si te centras en el acúfeno, pues terminas, te vuelves loco, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo, esto es un mal funcionamiento de la área de Broca, que empieza a generar pensamientos porque es un área del lenguaje y empieza a hacer país reacciones, esas reacciones de esa área son pensamientos. Y lo que tienen esos pensamientos es que tienen la propiedad esa de que van saliendo, salen, y tienen la cosa de que cuanto más obsesivos y más cabrones, pues más caso le vas haciendo. Y esos pensamientos a los que le vas haciendo caso se te van haciendo cada vez, pues haciendo una especie de tortura, igual que un acúfeno. Te está pegando el pitido, te pones a escuchar el pitido y te vuelves loco. Y dices, no, aparta este ruido. O la gente que tiene moscas volantes. Si te pones a mirar al cielo azul y empiezas a ver las moscas, empiezas a agobiarte con las moscas, pues te pillas otra depresión, ¿de acuerdo? Es decir, si tus sentidos, sea vista, oído, olfato, gusto, tacto, más la mente, tienen errores, ¿de acuerdo? Y tú te centras en esos errores, pues puede provocarte
pues ansiedad, básicamente ansiedad, por lo menos. Porque es algo que además, fíjate que es lo gracioso, te das cuenta ahí de que tú no los puedes controlar. Y si tú no los puedes controlar, no son tuyos. ¿Te das cuenta? Igual que el acúfeno, ese ruido es mío, no está de fuera, está en mi cabeza, pero es tuyo. Es que si fuera tuyo y lo controlaras, pues lo quitarías. Y si los pensamientos esos que te salen fueran tuyos y los controlaras, pues no los sacarías. O estarías pensando cosas divertidas, o chistes, o yo qué sé, cualquier cosa. Y lo mismo con las moscas volantes. ¿Dónde están las moscas volantes? Las estás viendo tú, nada más que tú. Si realmente son tuyas las moscas, pues dejarías de verlas. Ni más ni menos. Y ahí te das cuenta de que eso que te está torturando no es algo que no es tuyo. O sea, ¿cuál? Igual que si tienes un vecino al lado que te está haciendo ruido, otro que está, no sé, poniendo grafitis en la pared de enfrente y otro que está haciendo, vaya usted a saber qué, y te están molestando. Entonces, ¿son tus vecinos? Sí, pero ¿qué haces? Puedes llamar a la policía. Pero claro, tú con la acúfeno no puedes llamar a la policía. Y con los pensamientos obsesivos tampoco puedes llamar a la policía. ¿De acuerdo? Hay que Es dar una cuenta de la pelea. decisión. Y luego decisión que es, una vez que te pones en marcha a hacer algo, dices, tú quiero hacer esto. Pues claro, es que siempre hago lo que yo quiero. Claro, como lo haces siempre después, lo decides después de hacerlo, o después de empezar a hacerlo, pues claro que aciertas siempre. Y la diferencia son esos 200 milisegundos o por ahí. Y si realmente te pones a hacerlo, las cosas que haces a diario, es que te pongas solamente a verlo. Y 200 milisegundos es suficiente para darte cuenta. Que primero haces la cosa y luego decides que la quieres hacer. Siempre pasa así. Te concentras y te das cuenta que pasa así. A grosso modo parece lo contrario. Voy a decidir hacer esto. Y para empezar, hasta el propio pensamiento de decir que lo voy a decidir tampoco es tuyo. Que es lo que es gracioso. Es que tampoco es tuyo el pensamiento de decir, decido hacer esto. Aparece. Pero precisamente porque no lo vemos, por decirlo, o lo sentimos, no somos, la conciencia no lo ve, no podemos ver el proceso y sacar, si no sería, pues, ya veríamos cómo estaría la gente. Sí Yo sería. digo, yo digo lo de siempre, con el tema de los derechos de autor, que además me toca. Es que a mí siempre me tocan cosas en las que estoy absolutamente en desacuerdo. Pero realmente, ¿qué son los derechos de autor? ¿Cómo puede un señor demostrar que ha fabricado una idea? Porque claro, tú fabricas, no sé, pintas un cuadro y el cuadro lo has pintado tú y alguien puede ver que tú lo has pintado. Puedes agarrar a un notario y decir, sí, sí, este señor ha pintado esto o ha hecho una escultura, ¿vale? Pero una idea, a ver, ¿cómo has hecho tú una idea? ¿Cómo la fabricas? ¿Tú has fabricado alguna vez alguna No, idea? pues es que toma uno ideas previas, porque No, de la nada. cuidado, toma uno ideas previas que no son suyas y las organiza de forma Y que ya. tampoco son suyas, son procedimientos que están ahí, tampoco son suyos, ¿de acuerdo? Es decir, coge cosas que no son suyas, las modifica con procedimientos que tampoco son suyos y el resultado es suyo. No es suyo. Pues sin embargo se dice que sí, bueno, realmente derechos de autor es el primero que va y lo registra. Ya está. Lo haya hecho, no lo haya hecho, no haya tenido nada que ver, haya robado el documento, haya robado el manuscrito, el primero que lo publica o el primero que lo registra es suyo. ¡Hala! ¿Eso es derechos de algo? No tiene sentido ninguno. Por eso el tema, hay ciertas culturas que los derechos de autor entienden que es absurdo. Los chinos y los rusos, para ellos es absurdo. Sin embargo, para los gringos es la forma que tienen ellos de dominar el tema.
porque es una industria para ellos. Básicamente. ¿Pero qué narices es un derecho de autor? ¿Quién ha inventado la música? No, es que si agarras más de 6 acordes de no sé qué, entonces sí. Ah, entonces sí, si no, no. Así todo. Entonces, el decir que tú eres dueño de una idea, ¿cómo carajo puedes decir tú que eres dueño de una idea? Para ser dueño de una idea, la tienes que haber fabricado, ¿no? ¿Cómo se fabrica una idea? Es como que Dirían dice, muchos. ¿cómo se fabrica la imagen de una casa? ¿Cómo se fabrica el sonido de un violín? Lo que yo oigo del violín, ¿eh? ¿Cómo se fabrica eso? ¿Cómo se fabrica el olor de la amapola? No las sustancias químicas que producen el olor, no, el olor en sí, lo que yo huelo. Hay perfumes. No, tú puedes Marca registrada. puedes juntar sustancias químicas que hagan cosas que además tampoco son tuyas. Ahí están. O sea, pero no, o sea, eso me puede inducir a mí que yo huela cierta cosa, pero no lo que yo huelo, que además tú no sabes lo que yo estoy oliendo. Entonces, eso que yo huelo, ¿cómo lo puedo yo patentar? Lo que yo huelo, ¿eh? El olor, el sabor, el color, el tacto. Tantas como personas o No, seres tantas hay. como personas, como sensaciones, como lo que quieras. Y es completamente etéreo. O sea, y además no es tuyo. O sea, se produce. Y tú lo que sí haces es lo experimentas. De hecho, la conciencia lo que hace es experimentarlo. Pero hasta ahí. Pero experimenta una cosa externa. Y lo que es externo, de sí mismo, está condicionado. Es decir, no es tuyo. Por eso, la conciencia eres tú. Y todo lo que es condicionado no eres tú. Por eso la conciencia en sí misma no pertenece al samsara, aunque está agarrado a todo esto y corre con el samsara, pero no es el samsara. Ella se condiciona porque quiere existir, porque quiere seguir oyendo, quiere seguir oliendo, quiere seguir pensando, quiere seguir. Pero todo eso no es suyo. Es como estar viviendo en la casa de un rico, que nada de lo que comes, nada de lo que en el baño que te metes, en lo demás, nada es tuyo. Pues esa es la cosa. A ver, Tino, cuéntanos desde tu agujero insonorizado. No es un agujero, una cabaña. Es una cabaña insonorizada. ¿Qué quieres que te cuente? El sonido que no oyes. El sonido que no oigo no se oye. Es un Sí, sí, silencio que se escucha. es un sonido que se escucha. Por ejemplo, cuando estás durmiendo tienes un sonido que no existe, pero lo estás oyendo. Cuando estoy durmiendo, de pronto empiezo a escuchar así que... Y yo, ¿quién está roncando? Y soy yo. Qué bien. No se puede convencer a la gente de que no tiene control de nada. Graciosamente, en lo que tú les dices eso, ya los has condicionado a que reaccionen. Dicen, no, yo tengo control de lo que hago con mi vida. Y si no le hubieras dicho eso, no hubiera reaccionado. No, si todo es condicionado. Hasta el decirlo Claro, claro, lo estás condicionando. claro, por supuesto. Pues no tiene mucha vuelta de hoja eso, ¿sabes? Ya sabemos qué es lo que no está condicionado y todo lo demás. Bueno, Carlos, dinos algo en tu recién inaugurada wifi. Pon el micro.
el doblaje. Estaba pensando ahora que decías en lo de los derechos de autor, que hay un montón de inventos que se han dado prácticamente a la vez y que han suscitado muchos problemas y muchas controversias y todo esto. Entonces, ¿cómo se puede conseguir, por ejemplo, que el teléfono lo inventaran 3 personas a la vez y que solamente sea propiedad de uno porque los otros 2 no llegaron a tiempo a escribirlo, por ejemplo, ¿no? O ¿qué relación tiene eso que dices? No, es que la idea es mía, pero si ha habido 3 ideas a la vez, ¿cómo la vas a registrar? Es prácticamente, y en 3 partes del mundo distintas, quiero decir, que no fueron 3 personas que estaban trabajando cercanas o conjuntamente. Entonces, que es una de las cosas de estas casualidades que te das cuenta que verdaderamente los derechos de autor no tienen ningún sentido en absoluto y que simplemente están hechos pues, para monetizar, pues para monetizar y hacer dinero. No, monetizar o prohibir, ¿eh? O prohibir. Sí, también, o prohibir. Sí, así es. O sea, monetizar uno y prohibir que los demás desarrollen la idea. Y además es que al final es un freno para todo, porque en sociedades como por ejemplo la China, donde los derechos de autor no se entienden como en parte del mundo, pues avanzan mucho más deprisa precisamente por eso. Porque no ponen trabas vallas al campo, o sea. Claro. Y la prueba es la historieta esta de la inteligencia artificial que han sacado. O los coches eléctricos. Que uno avanza una cosa y lo agarra el otro, no. y lo agarra el otro, y lo agarra el otro. Claro, ¿por qué? Pues porque. No es que yo me agarro un inventillo y lo desarrollo yo y el otro allí, ya te impide que lo hagas porque te pongo una multa por usarlo. ¿Qué pasa? Así no evoluciona nadie. Claro, es el absurdo de no evolucionar porque esto es mío y esto me lo quedo yo y esto lo tengo que controlar cuando yo. Encima además no es tuyo. Y tengo que sacarle dinero. Claro, pero como le puedes sacar dinero, pues ahí está, ¿no? Entonces es una cosa que estaba pensando ahora. O como por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que fue el del bolígrafo. El bolígrafo se inventó a la vez en Estados Unidos y en Francia, pero colaboraron los de Bic, colaboraron los dos y entonces la cosa salió bastante. Y de hecho los Bic siguen siendo de los mejores bolígrafos y más baratos que hay en el mercado. Y ahí están siempre. Siempre es que lo que nos están metiendo es que la colaboración entre la gente no sirve para nada y precisamente es el motor de la sociedad. Si la gente no colabora, las ideas se quedan siempre pequeñas, obsoletas y muchas veces hasta tontas. Ten en cuenta que si hay algo importante para la no colaboración son los gobiernos, porque así la gente no se junta para evitar que los... Claro. No, los gobiernos y las grandes empresas también, que no les interesa porque son las que quieren monetizar lo que tienen. Entonces prefieren que la cosa vaya mal a dejar de ganar dinero o incluso a que lo gane otro muchas veces. Tal siempre es como, no, si yo no gano dinero, tú tampoco. Entonces se queda estancado absolutamente el invento o lo que se les haya ocurrido, ¿no? Se me cae. Se te ha caído el pinganillo. Sí. Bueno, pues nada, ha estado bonita la reunión, un poco así a salto de mata, porque nos hemos ido juntando a última hora, pero muy bien. Pues nada, hasta el próximo domingo que será 9 de marzo. Abur. Vale.